Hola George, Vamos. Vivianita, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, bien, ya con un poquito de sol en la Ciudad de México, paró de llover después de unos días de lluvias sin parar. Me parece bien, pero ahora nos vamos a un lugar que es mucho más soleado, aunque no ha estado tan soleado últimamente, pero bueno, vamos a tener a un sol de invitado. Yo lo Ah, conocí en Puerto Escondido, Oaxaca, aunque él es de uno de nuestros países pues, preferidos, George, de Argentina. Sin más así es. presentación, es guitarrista y es Conrad. Hola Conrad, Buenas, ¿cómo estás? buenas, buenas. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Conrad? Bien. Bienvenido, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, un placer. Al fin se dio. Al fin, y sabes, yo que te conocí y tocando en el Babylon en Puerto Escondido, la verdad es Ajá. que para mí es un honor tenerte con nosotros porque, ¿qué te puedo decir? Gran guitarrista y quisiera empezar por ahí, Conra. ¿Cómo fueron tus inicios en la música? Wow, fueron de bastante pequeños. Siempre tuve como, en mi casa tuve como una guitarra clásica que se la prestaron a mi mamá y desde ahí tuve como una obsesión con las guitarras. Y me acuerdo que me iba a los locales de música que regalaban unas revistas donde había guitarras diferentes. Me dormía con las revistas, o sea, yo tenía 12 años, más o menos 13, y a los 14 años me compré mi primera guitarra, sin saber, prácticamente sin saber. Y nada, ahí arranqué, empecé, y justo un amigo también tenía la guitarra del padre, y ya automáticamente siempre fui como una persona que le gusta mucho crear. Entonces ya automáticamente creamos una banda y empezamos a hacer música original y también algunos covers y demás para aprender. Y ahí arranqué, más o menos ahí a los 14 15 años arranqué. O sea, se puede decir que ¿Qué escu- autodidacta. Sí, empecé a estudiar, en un momento fui al conservatorio, en esa época estaba en una época bastante rockera de mi vida, y es como el conservatorio no lo podía, o sea, no me gustaba en Ujú. ese momento, una lástima, me hubiese encantado seguir estudiando ahí, pero después, bueno, todo particular, con guitarristas de ahí, de Argentina, muy buenos guitarristas, y nada, y ahí aprendiendo, no fui tampoco la persona más estudiosa del mundo, pero bueno, ahí. Y sigo, y la verdad que sigo siempre queriendo estudiar más, porque uno nunca termina de aprender, ¿no? Es como que es infinito y hay muchísimas posibilidades. Entonces, nada, pero sí, una de las cosas que más me interesaba era hacer música, crear. Eso era como mi gran pasión. ¿Qué escuchabas, Conrad, en esos Bueno, inicios? eh, empecé como un poquito empecé medio por el punk, después ya me fui más por el lado del heavy y ya después como que lo que más me gustaba era bastante metal. Mi primera banda empezó así, fue como medio del heavy, y ya se fue al metal, con unas afinaciones más graves, pero después empecé como, ahí estaba como medio cerrado con esa música, hasta que escuché Pink Floyd, y ahí fue como que se me abrieron como otras puertas, y empecé a escuchar como más Ok. variado. Yo soy una persona que escucha muy variado, no tengo un género específico, eh, pero bueno, tengo mis gustos que me gusta mucho el hardcore, el punk, el heavy, todo eso, la verdad que me apasiona bastante. Pero una de mis bandas favoritas es Pink Floyd también. eh, y nada, después puedo escuchar tango, un poquito de jazz, o sea, es bastante variado. O sea, el amor Pero a la bueno, música. Y aquí va una pregunta. El tema de, bueno, tenías esas influencias y ajá. cuando tú empiezas a componer, si lo haces y escribir tus propias canciones, Sí.
¿En qué línea te vas al inicio? O ¿Cómo sea, en qué línea? o sea, ¿Qué en qué. estilo? Ajá, exacto. Bueno, sí, empezó muy heavy. Ah, ok, Lo pri- también. sí, sí, las primeras canciones fueron así, de ese estilo. eh, y la verdad que nos estaba yendo muy bien, la verdad, porque teníamos buenas canciones y éramos bastante niños y me acuerdo que habían como festivales en colegios y nosotros participábamos ahí y éramos como los más niños y la gente le re gustaba y era como que nos empezaron a dar más lugar, cada vez más lugar y nos llamaban de todos los colegios, de los festivales y, y nada, siempre nos halagaron mucho las canciones, las letras, como que teníamos mucha energía en el escenario, teníamos mucha energía también, estaba muy bueno. En en aquellos años tenías como algún ídolo de la guitarra en cuanto a los guitarristas de heavy, alguien así que te Bueno, dijeras, siempre eh, sigo siendo muy fan del guitarrista de Tool. A mí es una de mis bandas también favoritas, Tool. Adam Jones. Es un guitarrista que es muy simple, pero que tiene muy buenos sonidos, muy buenas cosas, tiene unas creaciones muy buenas, la verdad, con unas melodías muy fuertes. Me parece súper interesante. Yo creo que siempre me interesó esa. Y el otro guitarrista así de metal era como el guitarrista de Pantera, que me volvía loco, tiene como unos sonidos, una técnica, una velocidad, o sea, ese sí. tipo tiene mucha energía en sus guitarras y en su sonido, súper potente. En inglés, en español, en ambos, en un principio. Ambos, ambos, Ambos. sí. ¿Qué parte de Argentina estamos hablando cuando son tus inicios? Buenos Aires, en Buenos Capital. Aires. Ah, ok. Ajá. Qué Sí, sí. genial. Ahí nací, ahí fue como donde me manejaba, salíamos ahí un poquito con la banda, pero siempre por Capital estábamos ahí. Ok, ¿y qué te hace moverte y decidir mudarte hacia Puerto Escondido? Bueno, fue medio casualidad, en realidad yo estaba como en un momento que decidí viajar un poco, quería como salir un poco estaba ahí en Buenos Aires, estaba medio en una rutina, ¿no? Como un trabajo medio oficina, la música estaba como en un muy segundo plano, eh, a un punto que estaba demasiado en segundo plano, o en un tercero, o en un cuarto, más o menos, o sea, estaba como más afuera. Y, y justamente quería hacer un cambio en mi vida y dije, bueno, voy a viajar, necesito viajar, así que me acomodé todo, vendí todos mis muebles, vendí todas mis cosas, vendí todo y me Ah, fui. Empecé por Uruguay, después me fui a Brasil y en Brasil me pasó algo muy loco que tres o cuatro personas me dijeron, Conra, vos tenés que ir a Puerto Escondido. Ni Ok. sabía dónde era, ni nada, pero fue muy loco porque en Brasil gente me decía eso. Cuando se me terminan los 6 meses de estar legal en Brasil, dije, bueno, me voy a México. Eh, yo estaba viajando sin guitarra, sin nada, estaba muy mochila, muy viaje. Y me vine a México y empecé en Cancún, porque llegué a Cancún, hice todo Ray, bajé hasta Bacalar, pasé por Chiapas, o sea, Palenque, hice toda ahí selva, un viaje, pero fantástico, alucinado con México. Y llegué a Puerto Escondido en un camión grande, o sea, muy loco. Bajé con mi mochila, estaba viajando con una chica chilena, bajamos los dos y bajé ahí por la principal, por la bajada ahí de Puerto, de la punta. Y dije, me alucinó. Y me fui quedando, dije, bueno, estaba medio cansado de viajar y dije, bueno, voy a quedarme un tiempo acá. Y me agarró la pandemia. Ahí me ok. agarró la pandemia y tenía un pasaje para ir a Chile y me lo cancelaron. Así que fue como muy loco, fue como un llamado Puerto, porque gente me estaba diciendo anda a Puerto, eh,
pero después me dijo, bueno, ahora que te quedás, no te vas. Así que me Ok. terminé quedando y de repente me encontré como, bueno, dije, ya necesitaba una guitarra, como que empecé a pedir a un amigo una guitarra, viste, como me la prestó y me empecé a conocer otros músicos y me empecé a juntar y cada vez más. Y empecé a armar una vida acá y ya cuando no me di cuenta ya tenía un perro. Así que como que de repente estaba viviendo en Puerto y teniendo un proyecto de música y ahí no paré. De ahí en más no paré hasta hoy. Ok. ¿Y cómo llegas a Casa Babylon? Bueno, Casa Babylon, claro, cuando lo conocí en realidad, justo estaba cerrando por la pandemia. Eh, pero todo el mundo me decía, la gente que yo me iba manejando me decía, no, no, Casa Babylon es el lugar para tocar, donde se dedica directamente a las bandas, Ujú. donde pasan música, donde tocan bandas. Y bueno, nada, siempre fue, pero para mí era como algo, como tocar en Babylon era como sagrado, ¿no? Como lo veía como lejos al principio. Y después, bueno, nada, se dio, empezamos y empezamos a tocar ahí. Anoche tocamos ahí con Mango Dream, Sí. con la otra banda que tengo. Y nada, hermoso. Es un templo para nosotros. Sí, que justo, George, es de lo que te platicaba, que ellos estaban cuando, lo que cuenta de Mango Dream, el otro grupo que forma Conra, es con Ujú. los que yo lo Ujú. vi. Entonces, entonces, ¿cuál sería, Conra, tu otro lado, o sea, con quién tocas o cómo estás Ah, manejándote ahora? bueno, la otra banda que tengo es Mango Dream, hace música de los 70 80 hacemos covers. Es más como bailable también, algunos medios psicodélicos, buscamos temas así como esos Ujú. clásicos, también clásicos, esos clásicos de los 80 eh, Depeche Mode, ¿no? Man Eater, no sé, Creedence, The Beatles, vamos por ahí. Y la otra banda que tengo es un poco más de los 2000, es un poco más actual. Hacemos temas se llama Barcos, con K. Ujú. Eh, y hacemos muchos temas de Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, de Black Keys, de Killers. Es como un poquito más actual, es un poquito más rockero, por así decirlo. También, bueno, en un momento hicimos algunos temas originales, después dijimos, no, vamos a seguir haciendo así covers, porque bueno, estábamos dando como un espectáculo a la gente, eh, porque tocamos acá en Puerto y la gente, bueno, pedía un poco eso, ¿no? Como un show. Así que esas son las dos bandas que tengo actualmente y estoy armando, bueno, tengo como armando como proyectos solistas míos de mi música, pero dos proyectos, uno que es más música más tranquila y el otro es un poquito más rockero, como que más arriba, entonces estoy armando los dos bueno, para tocar aquí en Puerto. Bueno, pues eso habla de tu gusto musical, que es muy diverso. A mí inmediatamente, al otro día que Diana te vio tocando con Mango Dream, me mandó los videos y le dijo, esto está buenísimo, porque Ujú. además es un género que a mí me gusta mucho, el rock de los 60s, de los 70s, y la verdad es que sí lo hacen muy, muy, muy bien. Te felicito. Gracias. Pero bueno, no estás encasillado en un solo género, ¿no? Pruebas No, no. con diferentes cosas, ya nos dijiste de tus inicios, que era muy pesado, muy heavy, Ajá. este
Pues el rock de los 60, 70, pues la verdad es que es un rock extraordinario Sí. y bueno, cosas más actuales y bueno, pues sí, habla de tu diversidad, lo haces muy bien, Conrad, felicidades, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. La verdad que es algo que realmente no sabía que iba. Mi vida cambió mucho y Puerto tuvo que ver algo en todo esto, en este cambio mío, en tanta. Es algo que realmente me apasiona y le dedico mucho tiempo a la música, le dedico mucho tiempo, eh, Ujú, ensayos, Bueno, empecé. Acá lo que me pasó en Puerto es que yo tenía como muchas composiciones mías, pero sin terminar. Y la verdad que Puerto me ha generado algo donde fue como mucho más enfocado y terminé, terminaba todas las canciones, todas las letras que me faltaban las terminaba. eh, y, y en Puerto me di cuenta que justamente tenía esa diversidad, porque yo, por ejemplo, ujú. quería hacer, no sé, mi proyecto solista con mis canciones y demás. Digo, bueno, voy a dedicarme a un género, ¿no? Entonces Ok. no le estaba dando importancia a cosas que me salían que no estaban dentro de ese género. Y de acá me di cuenta que dije, no importa si es de otro género, no importa, está saliendo de mí, estoy creando, no lo puedo dejar aparte, no lo puedo discriminar a eso que estoy creando. Así que empecé a crear y terminar las cosas, sea lo que sea. Si era algo medio folclore, medio folclore. Si era algo medio jazz, medio jazz. Si era algo bien heavy. No importa. Lo que salía, lo agarraba y lo terminaba. Entonces, Ok. Puerto creo que fue y es muy importante musicalmente, que me ayudó un montón. La gente, ni hablar, con la que me rodeo, muchos músicos talentosos, empezamos a juntarnos como que de repente Puerto es un lugar turístico y como la gente va y viene y de repente los músicos venían, ajá, se iban y después volvían, ¿no? Como que se empezó a generar como una comunidad de músicos y que está creciendo día a día. Tengo amigos que están empezando a grabar sus temas también, están empezando a hacer toda su música, lo estamos empezando a tocar en diferentes lugares. Bueno, yo creé un evento aquí en Puerto que se llama Martes Rola. Es Ok. un evento artístico que ahora creo que en noviembre, diciembre va a haber uno. Se hicieron 6 ya. Es un evento artístico donde se elige un día, generalmente martes, eh, y se buscan artistas de todos los lugares que se puedan, cercanos aquí a Puerto, eh, de todo tipo de arte. Ok. Es un evento, como dije, se hicieron 6 y es un evento donde hubo, no sé, se proyectaron cortometrajes, hubo danza, hubo baile, actuaciones de Padre. música, he participado yo, así como un montón de amigos que mostraron todo original, ¿no? O sea, no se podía hacer ningún cover ni hacer, mostrar otras cosas que no sean propias. Había tatuajes en vivo, un evento realmente muy lindo y que creo que ayudó mucho a varios artistas, ya sea desde músicos a otro tipo de áreas de arte, eh, a seguir creando fue como un incentivo, ¿no? Ok, Entonces, ok. eso fue realmente muy importante. Ha participado músicos muy buenos en estos Martes Rola y creo que eso también me inspiró a mí a seguir aquí en Puerto, a seguir haciendo música. Creo que fue muy lindo eso. Lo he abandonado casi un año y medio sin hacer el Martes Rola, pero bueno, el último Martes Rola hubo 30 artistas diferentes. Es un evento que dura bastante tiempo y es un evento que lleva mucho trabajo. Así que bueno, pero bueno, eso también tuvo que ver, creo, en esta comunidad de artistas que se armó aquí en Puerto, que nos estamos incentivando y eso ayuda a seguir creando, ¿no? Que esa es la idea. Totalmente, y aparte tiene todo el potencial, porque como dices, mucha gente está llegando y es gente que tiene una
cierta energía que va muy inclinada hacia lo artístico. Entonces me parece genial, no lo sueltes, Conra. Ahora, yo No. quería preguntarte, ok, ahí empezaste pidiendo una guitarra, porque no te fuiste sin guitarra, pero generalmente, ¿qué equipo usas? ¿O cuál es para que sepan los que te escuchan también, que pueden adquirir Ajá. que sea más fácil? Bueno, empecé muy de abajo, aquí la verdad. Ujú. Yo tocaba con me había comprado una Yamaha, no me acuerdo del modelo, no era Pacific, era otro tipo de Yamaha, era una guitarra bastante económica que sonaba bastante bien dentro de todo, pero tocaba, como no tenía pedales, no tenía amplificador, no tenía nada, Ok, lo conectaba al celular. Ok, Tenía un ok. iPhone y me compré como una mini placa, lo conectaba al teléfono y ahí hay un programa que se llama GarageBand, que es un programa muy bueno. Ponía los pedales así chiquitos, entonces yo tocaba la guitarra y tocaba los pedales del teléfono. Era muy divertido. El Sonaba teléfono. bastante bien. Eh, y ok, la verdad que empezamos así, muy de abajo, y bueno, nos fuimos equipando. Yo la verdad que fue como medio obsesivo con el sonido, y siempre le decía a los chicos de la banda, hay que invertir en sonido, hay que comprar buenas bocinas, una mixer. Y bueno, empezamos muy de abajo y la verdad que creo que todo el dinero que he ganado, todo para la música, siempre, ¿no? Como que un pedal nuevo y esto. Y ahora me pude comprar una Fender, ok. que siempre fue como era como en mi cabeza tener una Fender, así que la tengo. Y ahora tengo una Les Paul también de luthier, de un luthier de Ok. Argentina, muy linda guitarra, la verdad que potente. Y tengo un amplificador Boss, un Boss Katana de 100, que también la verdad que es un amplificador que un lujo, muy buen amplificador, muy buen sonido. Y nada, mis pedales de distorsión y de modulaciones, y sigo, ¿eh? O sea, voy a seguir invirtiendo en eso, o sea, Claro. obsesivo de probar Bien. cosas y tunear las guitarras también, eso me encanta. Pues está muy padre lo que dices, Corra, porque, bueno, pues con las nuevas tecnologías y bueno, la gente que tiene la vocación, la pasión, pues se puede empezar con equipos más básicos, pero pues la cosa es no dejar de tocar y no dejar de crear, ¿no? Esto para quienes nos oyen, que tienen que esperarse a tener la Fender, pues no, Ah, o sea, no, la cuestión es que se practique, que no lo dejen y bueno, la Fender y los amplificadores y los pedales buenos llegarán, ¿no? lo importante La es eso. tecnología se puede suplir de algunas formas, ¿no? Y hay que tener inventiva y creatividad para que logres un sonido que ya te guste a ti, que te sientas cómodo, sin tener que gastar mucho dinero, ni mucho menos, ¿no? Totalmente, sí, hoy en día la verdad que hay cosas bastante económicas y de muy buena calidad. Eh, Exacto. Entonces, hoy en día sí se puede. Sí, es eso, ¿no? Es tener ganas y yo creo que cuando la música tiene algo que para mí es cuando te apasiona la música, ya está, es como que no podés salir de ahí, es como que es algo como... Calculo que tiene que ser como cualquier otra pasión, ¿no? Como un jugador de fútbol que le apasiona el fútbol, es como no piensa en otra cosa Claro, pues así o es. el que pinta o algo así como la radio, ¿no? Como lo que sea, es como si te apasiona. Para mí es la astrología, por eso te pregunté qué signo eras. Es Ah, ok, Capricornio para los que tienen dudas. Capricornio, así es. Sí. Ah, la astrología también, o sea, todo, ¿no? Es como lo que te apasiona, es como que es hermoso y a mí la música es Claro. algo que no me vuelve loco, o sea, vivo rodeado, o sea, vivo en un departamentito muy chiquito, en una casa muy chiquita, pero tengo la batería de mi amigo, del baterista, o sea, estoy rodeado de instrumentos, de bocinas y de cosas, y yo feliz. Vives música, desayunas, comes y cenas música, eso es Exacto, buenísimo. Yo no soy así. músico y también todo, o sea, una gran parte de mi vida está acompañado de ella Es y que, bueno, pues es gasolina para el alma eso, totalmente. totalmente, y es que yo a veces me imagino cómo sería un mundo sin música, ¿no? O sea, nada, donde no No, haya no, no, música, qué o feo. sea,
la música está, si te das cuenta, está todo el tiempo, ¿no? O sea, nos acompaña todo el tiempo, es muy importante Claro. en la vida, en la vida cotidiana, en el día a día, la música es muy importante. Sí, de 100%. Ahora, de tus proyectos que estás haciendo, ¿los piensas subir próximamente en Spotify o cómo estás proyectando todo? O sea, ¿lo vas a armar como un EP, ya que tengas o un LP o vas a ir soltando singles? Eh, bueno, todavía no lo tengo bien diagramado, sí o sí, obviamente lo voy a subir a Spotify, a todas las plataformas digitales. Eh, Soy bastante obsesivo, entonces es como que no lo quiero subir así nomás, ¿no? Como Claro. grabarlo así nomás. Eh, Ahora estoy como, de alguna manera, tengo un home studio acá en casa, entonces estoy como maqueteando todo. eh, Estoy terminando de cerrar todos los temas y demás, y ya estoy como armando con una banda, que eso no lo había hecho nunca aquí. Bueno, un poco sí, algunos temas lo tocábamos con Barcos, algunos de mis temas, pero ahora estoy como muy enfocado en mis temas, y mi idea más adelante sí es grabarlo en algún estudio y sacarlo porque la verdad que además tengo muchísimos temas. Yo es como que crear música, hacer música, me gusta más que, o sea, la guitarra es un simple instrumento, no es que soy obsesionado de la guitarra. Amo la guitarra, es el instrumento que más va conmigo, pero yo a veces agarro un teclado que no sé tocar teclado y me hago un solo, en un tema mío, hago un solo como puedo, pero para mí no deja de ser un instrumento de lo que sale de acá adentro, ¿no? Es como, no sé, sale algo de una creación, entonces es simplemente un instrumento. Eh, Así que más adelante yo calculo que sí, sí o sí, Ok. voy a subirla a Spotify y demás. Ok, bueno, ya de escucharte tocar en vivo, bueno, habíamos platicado que Casa Babylon, pero tienes proyectos, por ejemplo, ya que está, por ejemplo, ahorita la carretera de Oaxaca y demás, de ir a tocar, tú hacer presentaciones por tu lado, o sería con la banda o algún tipo de movimiento que estén planeando, proyectando, porque de verdad que vale la pena escucharlos, o sea, yo llegué y le comenté a Jorge porque son increíbles, Conrad. Y tú eres Gracias, gracias. increíble, bueno, o sea en realidad. Bueno, ahí siempre está ahora con lo de la carretera nueva de Oaxaca, siempre está la idea de ir para allá. Eh, Ujú, ujú. entonces, justo ahora nos contrataron como para un casamiento a Mango Dream. Ok, Eh, qué divertido. entonces, en Oaxaca, Ok. ahora finales de noviembre creo que es, así que ahí vamos a ir sí o sí. Y de ahí ver, en un momento teníamos pensado de ir, como compartimos dos de los integrantes de Mango, somos dos integrantes de Barcos también, entonces como ir las dos bandas Ya. y tocar en el casamiento y tocar en otros lados, aprovechar ya que vamos y vamos todos, ¿no? Como esa sería una idea, vamos a ver si la hacemos, pero yo creo que acá Puerto es un lugar eh, que ya lo siento muy mi hogar, ¿no? Es tu hogar. Pero calculamos, o sea, mejor dicho, calculo que en algún momento me voy a mover a la Ciudad de México. Y cuando me vaya para la Ciudad de México, sí, ahí voy a irme ya con algo en Spotify, ¿no? Con algún video, ya como un poquito más armado, como para salir ahí a,
a tocar ahí en la ciudad, ¿no? Que esa sería como mi A- a- idea a un poquito a futuro, lo siento eso. 100%. Aquí te esperamos y en lo que te podamos ayudar, Conrad. Tengo A una huevo. pregunta porque yo vi muchos videos que me mandó Diana. ¿Cuál es la nacionalidad de tus compañeros de las bandas? ¿Es multicultural? Digo, Pues sí, Sí, ¿cuáles son? ¿Ok? de Mango Dream hay dos chicos, bueno, ahora éramos dos chicos de California y dos de Argentina. Ahora Ok, quedó ok. Victoria, que es la chica de California, y ahora somos tres de Argentina. Y en Barcos empezamos Canta muy siendo bien ella, ¿eh? Ella tiene una voz excelente, excelente, hermosa. No, Estoy Victoria es una hermosa. chica muy loco, como nos conocimos con ella, fue como que ahí ella venía a ver a Barcos y no sé, salió como que cantaba y le digo, bueno, ¿querés cantar un tema? Bueno, preparamos un tema, cantó y nos quedamos todos como, wow. ¿Te quieres? Ajá, sí. Sí, Claro. no, es Y ella no buenísima, estaba, viste, como, no estaba cantando ni con una banda, ni estaba como muy en esa, viste, le gustaba cantar, pero cantó en una banda, creo que antes, ahí en California, pero no estaba muy metido en eso. Y me acuerdo que el cantante de Barcos iba a ir a Argentina, entonces como que teníamos que hacer un parate con la banda, y ahí armé Mango Dream, lo armé con ella, como que dije, bueno, vamos a armar algo y con el baterista en ese momento de Barcos, que es Ciro, dijimos, bueno, armemos algo y empezamos a armar y ahí se sumó el bajista en ese momento, también el chico de California, David, eh, dijo, ay, yo quiero participar. Y ahí se armó la banda y, bueno, Vicky es una chica que realmente empezó a cantar y creció un montón y ahora tiene como mucho más escenario. Ayer tocamos en Babylon y fue como una fiesta, la gente todos bailando, la verdad que teníamos como un público re lindo ahí que nos alentaba y Vicky canta cualquier cosa. Eso es impresionante. Le decís un tema y ella va y lo canta. No tiene problema, eso es algo muy bueno porque, viste, algunos que el tono, que este tono no me queda, a ella prácticamente le queda todo. Es una genia, la verdad que es una Sí, genia. sí, es genial, 100%. Sí, Y bueno, seguramente ahorita al estar escuchando a los que lleguen a oír el podcast, pues va a haber a lo mejor empresarios, igual que empiecen con Oaxaca o de lugares cercanos, que les puedan mandar hasta la camioneta para que los contraten, porque 100% eh, tú por tu cuenta, tú con Mango Dream, la verdad que es válido, o sea, vale la pena impresionantemente. Totalmente. Oye, gracias. Conrad, y de músicos de tu país, yo soy un obsesionado y un fanático del rock argentino. Ok. Me gusta mucho. ¿Qué te gusta a ti? ¿Quiénes son tus gigantes, tus héroes del rock argentino? Bueno, el primero que voy a nombrar es Spinetta. Eh, Ok, eh, el flaco claro. Spinetta para mí es algo que es un ser muy especial, ¿no? No solamente como músico, sino como es un ser muy especial. Eh, Creo que Spinetta, quiera o no, es como una influencia muy grande en mí. Eh, Ese sería el principal. Y hoy que enloquecido vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no queda más que viento. Después Cerati, para mí Cerati también es un tipo que es un creador, ¿no? Como es una persona que componía de una manera muy particular, con un objetivo, con una búsqueda, ¿no? Como no le importaba lo que decían el resto. Creo que esas dos personas son como una influencia muy grande en mí. Después, Excelente, excelentes guitarristas los dos. De hecho, sí, yo creo que Spinetta es un guitarrista fantástico, de alguna forma infravalorado, porque ese hombre tocaba la guitarra como pocos, ¿eh? sí, sin duda, sin duda. Tenía una facilidad,
una persona muy diferente como músico también, ¿eh? O sea, como Ujú. persona, como músico, como letrista, o sea, un Todo, distinto, sí, realmente un claro. Y distinto. además tocando muchos géneros, porque pues tiene cosas muy melódicas, tranquilas, pero también hay, bueno, además de que fue parte de muchísimos grupos, de muchas bandas, también como solista, obvio, y colaboraciones con otros grandes, Ujú. pero tuvo momentos muy rockeros y sí, Sí, su técnica y el sonido, es un guitarrista fantástico, buen cantante. Es de los que me gustan a mí mucho. Me sí, gusta sí, mucho la música de Caifanes, mucho. sí. La verdad que hay buenos músicos. Después está Charlie, Fito, ¿no? Como esos son grandes, ¿no? Como Charlie a mí me encanta, me parece un músico, pero Por cierto, voy a hacer comercial. Acaba de salir su último álbum. sí, Eh, Obviamente, pues ya escuchamos un Charlie pues muy deteriorado físicamente, no es un tipo que, que, bueno, pues sí ha tenido muchos excesos a lo largo de su vida, pero el disco es en verdad muy bueno, ¿eh? Yo llevo pues como una semana y media escuchándolo y muy recomendable, pero bueno, también es de los íconos del rock argentino, también un músico un pues muy gran, polifacético, ¿no? Que sí, abordó muchos géneros y revolucionó sin duda el rock en español. totalmente. No, Charlie, un genio, la verdad que también otro ser Sí, distinto, ¿no? Como un gran. Y después tengo, no sé, otros sí. artistas en mi adolescencia me acuerdo que Hermética para mí era una banda que, o sea, Hermética es una banda que la tengo marcada en mí, ¿no? Es como una banda muy importante también. Pero la verdad que hay un montón. Ahora no estoy recordando mucho, pero la verdad que hay muchísimas bandas muy buenas. Me encanta, me encanta. Pero también escucho muy variado, también escucho música muy internacional también. Es como que varío un montón. La verdad que varío bastante. Oye, Conra, ¿y cuál es tu canción favorita para tocar en vivo? No tu canción favorita, sino para tocar. ¿Cuál sería? Buena Ahora, pregunta esa. Sí, no sé. O pregunta antes. difícil esa, ¿eh? No, no tengo, la Es, verdad que es, no tengo es una buena canción. pregunta, es buena pregunta, difícil. Bueno, no, igual tengo una, ¿eh? Con Mango siempre tenemos una canción de Pink Floyd que es Time. eh, y creo que es una de las canciones que sí más me gusta tocar. Tiene un solo de. Bueno, Gilmour para mí es, creo que una de las guitarristas más grandes de la historia. Me fascina la manera que tiene de tocar Gilmour. Tiene una técnica muy linda. La verdad que yo no sé si es uno de los guitarristas que más me influyen, Gilmour. Y capaz que ese tema de Pink Floyd es uno de los que más me gusta, tocar. Ok. ¿Sabes qué tiene? A ver si estás de acuerdo conmigo, que a mí me gusta artistas que me encantan, pero una de las cosas que me fascina de Gilmour es que es una o dos notas y ya sabes que es él. Tiene Sí, un sonido muy particular, totalmente. es fantástico. Sí, o sea, son esos guitarristas que con poco, con muy poquito, te hacen viajar, ¿no? Como decís, ¡ay, Dios, qué buen solo! Y ya con poco, mucha estirada, ¿no? Con un sonido muy profundo. Nada, un tipo que se nota que tiene como una búsqueda muy grande en sus sonidos, en sus solos. Y obviamente sí, tiene como una marca registrada, se nota.
Total, apenas. total, exactamente. Eso es un buen calificativo, un buen adjetivo para darle, ¿no? Si es un trademark total y te digo, al segundo Sí, nota ya sabes que es Gilmour, sí, de los grandes, sin duda. y eso es algo como muy bueno, es muy, muy a destacar, ¿no? Cuando Claro, que tenés algo como algo propio, ¿no? Como tu sonido, tu así manera, ¿no? Como es. que eso en un guitarrista eh, es muy importante, ¿no? Como decís, que te Claro, reconozcan por el sonido, ese, sin verlo, viste, que lo escuchás y decís, ese es Gilmour. Eso es muy importante para un guitarrista. Yo no soy como, es más, por ejemplo, es muy loco, pero en mis temas prácticamente que no hago solos, es muy loco. No, no, en muy poquitos temas hago solos y no porque no quiera, no me salen como que, y amo hacer solos, me encanta, me parece algo fascinante guitarrísticamente, pero ujú. nada, hago pocos solos en mis temas, la verdad. Pero bueno, en improvisaciones, cuando hacemos improvisaciones me vuelvo loco, como que me encanta, ¿no? Esa Ok, parte, ok. eso es re lindo. Ok, oye, ¿y cuál es tu mayor inspiración, pero fuera de la música? O sea, en arte o ciencia o lo que sea. A ver. Eh, wow, realmente casi ninguna, ¿eh? Siempre quise hacer otra cosa, siempre quise pintar, por ejemplo, y me pongo a pintar y no sirvo, ¿viste? Cuando decís no sirvo y digo, mejor sigo con la música. La verdad que me gusta mucho el cine, me interesa bastante el cine. Siempre, por ejemplo, se me ocurren guiones como que a veces escribo ciertos cortometrajes, como eso me gusta. Capaz que en algún momento me ponga ahí como... Soy bastante, por ejemplo, a veces cuando termino temas míos, me imagino todo el video. Como Ok, ok. me hago, y soy como, no es que me imagino un video así nomás, a veces soy medio como obsesivo y me imagino, pero las escenas, o sea, estudié también, allá en Argentina, estudié dirección de arte en publicidad, Ok. eh, entonces tengo eh, como que las publicidades, Ah, grandes publicidades, son pequeños cortos, ¿no? Como que, y ahí en la Ujú, facultad ujú. veíamos escenas, tomas, ¿no? De las cámaras y se veía un poco por arriba, pero buscábamos ser creativos y con la imagen y todo, entonces como que eso también me sirvió, mismo yo le doy mucha énfasis hago un poco de diseño y siempre los flyers que hago trato de buscar como un concepto para cada banda, ¿no? Como Barcos tenía como un cierto concepto, Mango tiene otro y, y para mí, hace poco un amigo sacó un disco, también un gran artista que está acá, Franco Cabullo, eh, eh, grabó un disco y lo grabó también, hizo como con cámara, ¿no? En el estudio, lo grabaron también ujú. y lo vimos todos juntos, lo vimos acá, nos juntamos todos, hizo como una reunión, él tuvo re bueno. Y fue muy loco porque había escuchado su disco antes y después lo escuché, lo pusimos un proyector, todo, y es otro disco, ¿eh? Es muy loco. Es muy Ujú. importante darle una imagen también a la música como no la tiene, Claro. darle una imagen también le da como una importancia muy interesante. Y te cambia hasta la música misma. Por eso creo que todos los artistas quieren, perdón, todos los artistas quieren hacer como un video y a mí me reinteresa. La verdad que me Ok. parece súper interesante como rama del arte, toda la parte visual, creo que me iría muy por ese lado. Está increíble porque eso quiere decir que te involucrarías, ¿no? En tanto, pues no Así sé. es, así es. Bueno, pues más que pregunta, Conrad, la verdad es que ya te vi en acción, en video. Pronto espero tener la oportunidad de verte en vivo, conocerte.
Pero bueno, yo te felicito porque de verdad que lo hacen muy bien. Te deseo toda la suerte para que todos estos proyectos que nos platicaste se hagan realidad. Eh, yo siempre he dicho algo y lo he dicho muchas veces en este podcast, ¿no? Ya hablamos de la pasión, del gusto, pero bueno, pues el talento se impone, ¿no? Entonces, estoy seguro que con la calidad que tienes tú y los integrantes de la banda, vienen cosas muy buenas. Y bueno, ya nos veremos por Puerto también cuando se consolide, se concrete ya ese viaje a la Ciudad de México. Aquí estamos y te recibiremos con los brazos abiertos y en lo que podamos ayudar de difusión, lo que sea. Aquí cuentas con dos amigos mexicanos, señor. Y mi pregunta sería, ¿Boca o River? River, River, a Ok, morir, ok. Pues a Yo mucho morir, gusto, tengo, Conrad. yo igualmente. tengo una última pregunta, pero va más enfocada a cuando escribes canciones, Ujú. ¿cómo definirías de qué van más tus canciones? ¿De qué tratan más? Eh, bueno, eh, mis canciones son bastante, varían bastante, obviamente, porque ya los géneros van como Como mutando, decías. cambiando, diversos. Generalmente hablo de la raza humana, un poco odiando la raza humana, de cómo destruimos el planeta. Hablo un poco de esas cosas, Ok, eh, algunas cosas de ecología, ¿no? De Bien. conciencia social. Toco temas bastante y algunos super pop, ¿no? Como algunos super, como una ok. letra, así una canción de amor, ¿viste? Como, pero generalmente siempre me voy por esos lados. Y es muy loco porque no es algo que yo lo piense, ¿no? Como yo cuando compongo, generalmente mi manera de Sale. componer Ajá. es, me pongo con la guitarra y sale una melodía y, a ver, esto me gusta, me interesa, me lo pongo a grabar con el celu y digo cualquier cosa, pero no es cualquier cosa, Claro. porque digo, lo que digo ahí, después lo escucho, hay cosas que son incoherentes, pero después vas armando de ahí y de ahí sale la idea. Y siempre tiro, siempre me voy por ese lado, ¿no? Como que con bronca con lo social, de cómo nos manejamos a veces, ¿no? Como humanidad, como sociedad. A veces como que me salen esas cosas eh, que podría, que podrían mejorarse, ¿no? Como también hay una parte positiva, pero bueno, generalmente me voy por esos lados. Ok, qué genial. Y yo quisiera cerrar este show con dos preguntas. Ujú. Una sería, músico, grupo, cantante actual, o sea, de esta generación, porque bueno, hemos hablado de que son muchos los covers que tocas y que te apasionan los grupos, pero de la música actual, ¿quién sería ahorita quien te late muchísimo escuchar? Y la segunda, tu lugar preferido de Puerto Escondido. Mi lugar Empieza preferido por la por que quieras. Bueno, música actual, fa, voy a confesar algo también. No soy un gran escuchador de música, ¿eh? Eso es muy loco. Y Ok. una vez había escuchado como que eh, llega un momento en tu vida que te cerrás, como que, como que siento que a veces tengo como mis discos descargados, ¿no? De Spotify, descargo mis discos. Es como que llega un momento que ya tu gusto ya está armado, son esos discos. Es más, por ejemplo, yo el otro día estaba pensando, yo soy a veces muy de discos, ¿no? Como que, no sé, de Korn, por ejemplo, por nombrar una banda, eh, a mí me gusta el primero y el segundo disco. Después los otros los escuché y no soy fan. El primero y el segundo disco te lo sé de memoria. Y soy fanático y a veces digo, "No, voy a poner un disco de Korn y me pongo esos dos discos, ¿no? Como, eh,
entonces no, y yo siento que llega un momento que escuchar otra música así, a veces me pongo a escuchar nueva música, pero no me llega. Eso es muy loco. Es como que lo que me llegó, ya está. Me llegó eso, y que entre algo nuevo que me mueva es difícil. Ok, Yo creo que una de las bandas actuales de ahora, que ya no es actual, ¿no? Pero que siguen funcionando, es Radiohead. Y la Claro. otra es Tool, que también son, creo que son mis dos bandas favoritas del momento. ya. Eh, Todo, obviamente que la industria musical se está moviendo por géneros que la verdad que no son de mi agrado, la verdad que no Ok. son de mi agrado. Sí. La industria musical es bastante compleja. Entiendo que todo, no sé, o sea, si nos ponemos a pensar cuando tocaba, no sé, cuando se armó Led Zeppelin, había música clásica antes, ¿no? Como que se bajó el nivel, por así decirlo. Pero Mm, bueno, estamos hablando de Led Zeppelin y no se puede decir que se bajó el nivel. Yo creo que cambió, pero sigue siendo de un nivel altísimo, ¿no? Pero yo creo que entiendo el punto. Creo que ahora es Sí, como una persona que es un productor, viene un tipo que no sé, no sé, que se dedica porque canta con un autotune, ¿no? Como que las letras no dicen totalmente, nada, totalmente. entonces es difícil, pero obviamente la industria musical se maneja por los gustos de la gente, ¿no? O sea, por algo están Así haciendo es, eso, así lamentablemente. es. Eh, yo a veces cuando paso por ciertos lugares Sí, siempre habrá buena música, afortunadamente, pero sí entiendo tu punto también, y lo hemos comentado aquí, pues hay gente que pega y que no son artistas, ni hay un background musical, ni hay un gusto musicales, pero bueno, pues es lo que consume la mayoría de la gente y venga, ¿no? Pero total. bueno, afortunadamente, como digo, siempre habrá buena música y si por ahí se estanca un poquito la producción de buena música, pues tenemos mucha muy buena de antes, ¿no? Y ahí, De ahí me antes. quedo yo. Y sí, de antes, pero el tema es que hay muy buena música ahora también. Lo que pasa es que la industria maneja la música esa, ¿no? La música basura, pero hay muy buenos músicos. Todo el tiempo hay buenos músicos y hay buen material. Lo que pasa es que es difícil, qué loco, ¿no? Con toda la tecnología, Sí. con toda la globalización que hay, pero a mí Spotify me muestra basura a veces, ¿no? Como que y hay tanta banda buena. Lo que pasa que, bueno, es difícil, que eso es algo que a mí me pasó toda la vida, de por qué abandoné mucho tiempo la música y me dediqué a otras cosas, por el tema de que cómo vive hoy un día un músico, ¿no? Económicamente hablando, es muy difícil. Y haciendo tu música, y es muy difícil. Como que... Pero bueno, Ujú. yo me di cuenta con el tiempo que no puedo negar lo que me pasa con la música, y que lo que me apasiona es crear. Y bueno, veré cómo hoy en día, por suerte, estoy bastante bien, pero no es nada fácil llevar a cabo tu música en este momento, y en todo Ujú. momento, ¿no? Pero qué sé yo, antes yo decía, bueno, antes se vendían discos, ¿no? Como que ahora no se vende nada. ¿Cómo vendés algo? ¿Cómo ingresa dinero al músico? Con clic en Spotify. ¿Cuántos clics tenés que tener para que te ingrese un dinero relativamente bien? O sea, tenés que ser Shakira. ¿Entendés? Como y que es ya viene el complejo. show el jueves. Yo por ¿Eh? cierto, ya viene el show el jueves, el próximo El jueves, jueves. Bah. por cierto, hablando de, sí, sí, sí. Eh, No, pero bueno, entiendo el punto, es muy, sí, es de pensarlo, pero qué bueno que no sueltas el sueño, ¿no? Porque finalmente es lo que resuena con tu espíritu, la música. Y de ahí sí, pueden hacer otras cosas, como dices tú,
cine, y de ahí, bueno, la historia Exacto. se está Sí, escribiendo, Conrad, todavía se está escribiendo. Y como sí, Es llegaste a correcto. Puerta, ahí empezó también un camino que tenías que regresar a él sin duda. totalmente. Entonces ya cierra con la pregunta de cuál es tu lugar preferido de Puerto. Eh, Mi lugar preferido de Puerto. Creo que el lugar que más me gusta, amo la playa Coral. Ok, Me parece como una playa totalmente hermosa, me parece como muy mágica. Creo que sería así, Playa Coral. Sí. ok. Pues mil gracias por haber estado con nosotros, por la Corra, muchas entrevista. gracias, mucha suerte y que viva el rock. Qué A bueno que full, hay a full. gente que Y sigue el haciendo pop y la buena música. música y que bueno, no se pierdan la playlist que viene de las favoritas de Conra, o sea, todo, la música que él escucha, sus inspiraciones, cosas que han tocado, obviamente, y bueno, pues esto Claro, fue Yo Voy y los Plausibles. Gracias, Conra. Bueno, chicos, la verdad que un voy placer. los plausibles. Les agradezco muchísimo esto. Perdón que tardamos en realizarlo, justo ahora me enfermé un poco, me resfrié, sigo ahí medio, pero quería agradecerles mucho por el espacio, por lo que hacen, la verdad que está buenísimo. Sigamos en contacto. Ahora próximamente se viene el martes Roll, ahí si quieren nos podemos comunicar para armar algo, para hacer difusión y demás, Claro, para Claro, ideas también. Pero bueno, gracias por apoyar a los artistas independientes y por este espacio, la verdad. nos siempre, encanta. si lo Nos decimos, encanta eso y Conrad. nos encanta las vidas musicales y la tuya ¿Qué es es lo una que le vida iba a musical, decir? Que señor. este es un podcast no de datos musicales, sino de vidas musicales. Y A huevo. un placer tenerte con Así es. nosotros, Conrad. Eh, el episodio va a salir como salen los episodios un jueves. Ya nos dirá Diana, que ella es la directora, productora en ese, Ay, en sí, ese, cómo en no. ese tema y editora Edita, también. ¿Qué sí. fecha saldrá?